Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque tenemos una noticia que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Han sido días de muchísima especulación, de rumores que volaban por todas partes como mariposas nerviosas, y finalmente parece que hemos llegado a la confirmación. Hoy vamos a hablar de algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo y es, ni más ni menos, que la posible o mejor dicho, confirmada, confesión de amor de una de nuestras parejas favoritas de la pantalla chica, y estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Así es, amigos. Si ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca la carrera de estos dos talentos turcos, saben que su química en Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares, fue simplemente explosiva. Desde el primer momento en que sus personajes, Sanem y Can, se cruzaron en la pantalla, se sentía una conexión especial, una chispa que traspasaba los televisores. Y claro, los fans, incluyendo a muchos de ustedes que están ahí detrás, no tardamos en imaginar un romance en la vida real. ¿Quién no lo hizo? Era inevitable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a que algo más que una simple amistad o compañerismo profesional estaba ocurriendo. Pero como saben, en el mundo del espectáculo, las cosas a veces son confusas. Hemos tenido idas y venidas, rumores que se desmentían tan rápido como aparecían, y un silencio por parte de ellos que alimentaba aún más las ansias de los fans. ¿Estaban juntos? ¿Habían tenido una relación? ¿Era todo marketing para la serie? Preguntas que nos rondaban constantemente. Y hoy, mis queridos seguidores, parece que esas preguntas están a punto de tener una respuesta muy clara. Demet Özdemir, esa actriz que nos ha robado el corazón con su carisma y talento, ha sido la protagonista de una reciente entrevista que ha encendido las redes sociales y ha confirmado lo que muchos esperábamos. Y sí, la pregunta del millón es si ella finalmente ha dado el paso de confesar sus sentimientos por Can Yaman. Y la respuesta, pues quédense conmigo hasta el final del vídeo porque les voy a contar todos los detalles de esta confesión que está dando la vuelta al mundo. Y antes de sumergirnos de lleno en esta jugosa noticia, si aún no lo han hecho, les invito a que aprieten ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, vamos a seguir hablando de esto y mucho más. Y activen la campanita así no se les escapa nada. Ahora sí, vamos a la carnita. La entrevista en cuestión se dio en un contexto muy especial, y aunque al principio fue sutil, la forma en que Demet abordó el tema no dejó lugar a dudas. Se le preguntó directamente sobre su relación con Can Yaman, y en lugar de evadir la pregunta o dar respuestas ambiguas, como suele ocurrir en estos casos, Demet, con esa naturalidad que la caracteriza, se sinceró. Imaginen la escena, luces, cámaras, y una pregunta que todos esperábamos escuchar. Y ella, sin titubear, empezó a hablar. Dijo que la conexión que tuvo con Can durante las grabaciones de Erkencikus fue algo único, algo que no se da todos los días en el set. Describió a Can como un hombre increíblemente talentoso, apasionado y sobre todo con un corazón enorme. Y aquí viene la parte clave, lo que nos hizo saltar de la silla. Demet no solo habló de la buena química profesional, sino que hizo hincapié en la conexión personal que forjaron. Explicó que durante el intenso rodaje de la serie compartieron momentos muy significativos, tanto delante como detrás de cámaras. Se apoyaron mutuamente, se entendieron en las presiones del trabajo y, poco a poco, esa admiración profesional se fue transformando en algo más profundo. Y luego, con una sonrisa que lo decía todo, admitió que esos sentimientos que surgieron en la ficción, de alguna manera, trascendieron. Lo más interesante es la forma en que lo dijo. No fue una declaración de amor apasionada y efusiva, de esas que vemos en las películas, sino una confesión más madura, más real, que refleja la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Ella habló de cómo aprendió a valorar a Can no solo como actor, sino como persona. Mencionó su sentido del humor, su forma de ver la vida y cómo él la hacía sentir cómoda y comprendida. Y cuando se le preguntó directamente si podía decir que estaba enamorada de Can, su respuesta fue un rotundo y sincero sí. Sí, señores. Demet Özdemir confesó su amor por Can Yaman. Y no solo eso, sino que añadió que esta relación se construyó sobre bases muy sólidas, sobre el respeto mutuo, la admiración y una conexión genuina. Imaginen la emoción de sus seguidores al escuchar esto. Durante años hemos sido testigos de la evolución de su posible romance, de los sueños de los fans de verlos juntos.
Y ahora, con esta confesión, esos sueños toman una forma muy concreta. Es como si toda la energía positiva que enviábamos desde casa, como si todas las esperanzas que teníamos depositadas en ellos, hubieran llegado a buen puerto. Y no es para menos. La pareja formada por Demet y Can se convirtió en un fenómeno mundial. Sus fans, a los que se les conoce como Canem o Sanem, son increíblemente apasionados y han seguido cada uno de sus pasos, tanto juntos como por separado. El éxito de Erkencicus no solo se debió a la trama, sino también a esa química innegable que transmitían, que hacía que los espectadores creyeran en su amor de una manera muy profunda. Esta confesión de Demet no es solo una noticia para los fans de la serie, sino que también abre un nuevo capítulo en sus vidas. Ahora que han puesto sus cartas sobre la mesa, podemos esperar verlos más unidos, más abiertos sobre su relación. Y para todos nosotros, que seguimos admirándolos, será un placer ver cómo florece su amor fuera de las pantallas. Piensen en todo lo que han pasado juntos, en los desafíos que han enfrentado como figuras públicas. Mantener una relación en el ojo del huracán mediático no es fácil. Requiere mucha confianza, mucha comunicación y sobre todo, un amor sincero que pueda sobrellevar las presiones externas. Y por lo que Demet ha dicho, parece que su relación con Can tiene todo eso y más. Ella también hizo un comentario muy interesante sobre cómo la experiencia de trabajar juntos en una serie romántica tan intensa les permitió conocerse en un nivel muy profundo. A menudo los actores pasan muchas horas juntos, explorando emociones y creando escenarios de intimidad. Y cuando esa conexión se traslada a la vida real, puede ser algo realmente especial. Demet parece haber valorado esa experiencia como un catalizador para que su relación con Can se hiciera más fuerte. Es importante recordar que aunque la serie terminó, su relación personal parece haber continuado y evolucionado. Esta entrevista es la prueba de ello. Demet no ha hablado de un amor pasajero o de un capricho. Ha hablado de una conexión real, de sentimientos profundos que se han consolidado con el tiempo. Y la forma en que lo ha expresado con tanta honestidad y autenticidad, solo aumenta nuestra admiración por ella. Es un acto de valentía admitir públicamente tus sentimientos, especialmente cuando eres una figura pública y sabes que miles de ojos estarán observándote y analizando cada palabra. Pero Demet lo hizo, y lo hizo con una gracia y una sinceridad que nos conmueve a todos. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo reaccionará Can Yaman a esta confesión? Aunque no lo ha dicho explícitamente en esta entrevista, sabemos que él también ha expresado en ocasiones su cariño y admiración por Demet. Es muy probable que él sienta lo mismo, y que esta confesión sea un paso más para que su relación se fortalezca públicamente. Imaginen la alegría de los fans de Canem al saber que su pareja favorita, a la que tanto apoyaron en la ficción, ahora está viviendo un romance en la vida real. Es el sueño de muchos hecho realidad. Y para nosotros como creadores de contenido, es un placer poder compartir estas noticias tan emocionantes con ustedes. Esta confesión de Demet Özdemir es más que un simple titular de revista. Es la confirmación de una conexión que muchos vimos nacer en la pantalla y que ahora sabemos que ha florecido en la vida real. Es una historia de amor que nos demuestra que a veces, la ficción se mezcla con la realidad de una manera hermosa y sorprendente. Y la forma en que Demet ha manejado esto con tanta madurez y transparencia, habla muy bien de ella como persona. No ha buscado el escándalo ni la atención de forma sensacionalista, sino que ha compartido un sentimiento genuino que ha sido el motor de su relación. Así que para recapitular, mis queridos amigos, hoy hemos tenido una noticia bomba. Demet Özdemir ha confesado su amor por Can Yaman. Ha hablado de una conexión especial forjada en el set de Erkencicus que trascendió la ficción, y ha confirmado que sus sentimientos por Can son profundos y sinceros. Esta es una noticia que nos llena de alegría y nos da esperanza en el poder del amor y la conexión humana. Ha sido un placer compartir esta información tan emocionante con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta confesión de Demet? ¿Se lo esperaban? ¿Son fans de esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Demet y Can, que se enteren de esta gran noticia.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.